Buenos días. Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase de formación cívica y ética, que viene siendo principios que dan sustento a la participación ciudadana de la cultura política democrática. Vamos a analizar el tema que nos corresponde el día de hoy, que es sumamente sencillo y fácil. Entonces, acá nos menciona lo siguiente, muchachos. Aquí está. Bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? Una clase virtual en la materia de formación cívica y ética 2, tercero de secundaria, principios que dan sustento a la participación ciudadana en la cultura política democrática. ¿Cuál es la parte fundamental de esto? Es la parte que nos corresponde acerca de una política, de una ciudadanía, de dar el significado de todo esto y la parte de la legalidad. La participación ciudadana, como su nombre indica, ¿verdad?, es de acuerdo a un momento claro. Dice que la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Cultura de la legalidad se refiere a las ideas, prácticas, instrucciones y creencias orientadas conforme a la ley y el derecho. Respetar y conocer normas, condenar y rechazar actos ilegales, desarrollar bajo principios sólidos. Nos dice acá también que la participación ciudadana nos sirve en la adolescencia, una etapa que descubre y establece las grandes amistades. También la colaboración y el compromiso con ideas políticas. A todo esto le podemos llamar participación ciudadana. Sirve de base a la democracia. Participar requiere tomar parte, ser parte de. En Grecia, en el siglo V antes de Cristo, la ciudadanía era muy pequeña, lo que permitía vivir la democracia con gran intensidad. Los cargos públicos se sorteaban entre los ciudadanos, cualquiera podía ocuparlos sin problema alguno. Por el tamaño de estas comunidades, la ciudadanía se reunía en asambleas plenarias para decidir sobre asuntos más importantes de la vida política. La participación de los ciudadanos del gobierno tiene 5 componentes principales, que más adelante lo vamos a practicar. Desde México se debe desarrollar bajo principios sólidos, sí se debe desarrollar de acuerdo a la política que establece cada uno de nosotros. Corresponsabilidad. Responsabilidad compartida es común a 2 o más personas quienes comparten una obligación o compromiso. Tenemos en la sociedad y cómo se cumple con los ciudadanos. En la ciudad, por ejemplo, todos somos responsables de la basura en nuestra comunidad. Si no la ponemos en su lugar adecuado, las consecuencias afectan a la población entera. Se contaminan las coladeras y eventualmente se inundan las calles. Es decir, una cooperación hay que tener para evitar todo esto. Entonces, en la sociedad misma nos dice que se va a hacer fácil componentes en la forma de nosotros veamos las cosas. ¿Cómo cumplen los ciudadanos? Haciendo bien su trabajo y estudio, participando en las elecciones, informando al gobierno de las necesidades comunes e insistiendo que se cumpla su deber. Acá en el libro nos dice 5 cosas importantes que se los voy a leer mientras seguimos con las proyecciones.
Dice, la participación de los ciudadanos en el gobierno tiene 5 componentes principales. Primero, la elección o sufragio. Votar es un derecho y una responsabilidad. Es el modo como los ciudadanos ejercen el poder de decisión. En las democracias, los gobernantes reciben su puesto en las elecciones, gobiernan por mandato del pueblo. Conocer a los candidatos y a los partidos políticos. No conviene votar a ciegas, vale la pena informarse. ¿Quién es el candidato o a qué partido pertenece? ¿Qué ideas proponen? Un voto informado es un voto maduro. 3. La posibilidad de ser funcionario de casilla. Los funcionarios de casilla son los ciudadanos que vigilan y organizan el funcionamiento de una casilla electoral, cuentan los votos y cuidan que la gente vote libremente. Son elegidos por sorteo y son guardianes de la democracia. ¿Por qué los funcionarios de casilla son electos por sorteo? Para que no haya ningún problema y les toque a todos una vez, cada vez que haya elecciones. Pedir información al gobierno. Los mexicanos tienen el derecho de saber cómo se utilizan los recursos públicos, cuánto ganan los servidores públicos y cuánto gastan. El derecho a la información genera un ambiente de transparencia, permite vigilar que nuestros gobernantes cumplan con la misión para que le fueron elegidos y su relación con la rendición de cuentas. 5. Y el último, participación activa o militancia en un partido o una organización política. Esto nunca es obligatorio, nadie puede forzarse a pertenecer a un partido político si tú no quieres. Esta es la parte que nos corresponde analizar en referencia a la ciudadanía. La democracia representativa es parte fundamental, es una directa y una indirecta. Los juicios de amparo, la separación de las leyes y del Estado, la conformación de la constitución política y sobre todo los principios de actividad. Los mecanismos de participación ciudadana en la democracia directa es iniciativa popular, plebiscito y referéndum. Cada uno de estos también ya pudimos verlo. Ahí está. Entonces nos dice acá, ¿cómo cumplen ciudadanos? Haciendo bien su trabajo y estudio, ¿verdad? Participando en las elecciones, informando al gobierno de las necesidades comunes e insistiendo que se cumplan su deber. El diálogo es una parte importante en la ciudadanía y en la democracia. Dialogar implica dar a conocer tus ideas de forma ordenada a otros y permitir que les pongan las suyas. Es conocer y reconocer que los demás son iguales de valiosos que uno. Es hablar y escuchar. Cuando no hay diálogo, solo queda la imposición y la violencia. Sistema 1, formación cívica y ética de base fundamental a siguientes bimestres que busca una tolerancia, un grado de aceptación frente a un elemento contrario o una regla moral. Se trata de respetar y tener consideraciones ante las acciones y opiniones de otras personas cuando difiere de las propias. Aquí tenemos, verán, la tolerancia tiene la violencia, la tolerancia se hace amigos, la tolerancia permite ganar la paz y la tolerancia empieza en casa. Los 4 argumentos principales que podamos tener en nuestra vida diaria. Si nosotros somos unas personas tolerantes, puede ser, ¿verdad?, que tengamos estas virtudes, estas cualidades, pero sobre todo buscar las iniciativas para seguir avanzando. El respeto, que es parte fundamental en toda democracia, nos dice que es el valor recíproco, es decir,
veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Incluye tomar en cuenta los intereses y necesidades ajenos, que busca que todos seamos iguales ante la ley, que tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero sobre todo estemos principalmente de acuerdo en una valoración entre el hombre y la mujer. Y esto es parte fundamental de todo eso. Entonces, sí me gustaría para que tengan sobre información, que copien esta lámina que dice cultura de la legalidad, que más adelante lo vamos a realizar. Cópienlo, por favor. Cuando termine me avisa para que yo esté pendiente. Ya, maestro. Ya, muy bien. ¿Quién ya terminó? Ya, maestro. Ok. Ya, maestro. Ahí entonces dice que tenemos que saber que la cultura del GAT es parte fundamental de la vida. Entonces, corresponsabilidad, aquí está. Cópienlo, por favor.
Terminé, maestro. Ok. Listo. Listo, maestro. Maestro. Bueno, toda esta parte Maestro. nos corresponde analizar y comprender que siempre la democracia va a ser parte fundamental de todo esto, ¿verdad? Entonces, de ahí entonces pasamos a la siguiente actividad. Bueno, acá en el libro tenemos bueno, acá en el libro nos pide investigar, ¿verdad? Acerca de 3 cargos de servidores públicos que se consideren esenciales en la sociedad y analizar en qué pueden funcionar. Es lo que pide el libro, ¿verdad? Estamos analizando. Y también nos menciona que tenemos que saber cuándo y cómo son las elecciones populares. Bueno, ponemos allá actividad punto y guión. Contesta las siguientes preguntas. Son 3 preguntas nada más que ustedes van a realizar. Ponemos número 1. Número 1. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los componentes del Estado mexicano? ¿Cuáles son los componentes del Estado mexicano? 2. ¿Cómo, maestro? ¿Puede repetir? ¿Cuáles son los componentes del Estado mexicano? Número 2. ¿Qué tipo de gobierno tiene México? Número 2. ¿Qué tipo de gobierno tiene México? Tres. ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está dividido el poder en nuestro país? Y por último, ¿cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los derechos políticos de los mexicanos? ¿Cuáles son los derechos políticos de los mexicanos? Son 4 preguntas que nos menciona el libro que tengamos que buscar, que conocer y analizar. Bueno, muchachos, es el ejercicio, ¿sí?, que tenemos como actividad que ustedes van a mandar más adelante, ¿verdad? Entonces ya más tarde les voy a actualizar su plataforma de Classroom para que tengan sus actividades y todo por el estilo. Bueno, muchachos, pues estamos ya entonces la parte ya en la segunda semana de mayo. Sí, espero que ustedes sigan terminando sus recuperativos.
que les haya ido de la mejor manera posible, ¿sí? Y tengan en cuenta que ustedes terminan mucho antes que los demás, tanto primero como de segundo. Bueno, pues esta es la actividad que nos correspondía ver, analizar, comprender acerca de este tema sobre, ¿sí?, los principios que dan sustento a la participación ciudadana en la cultura política democrática. Maestro. ¿Qué pasó, Adrián? Dime. Dijo que nosotros salimos primero que los de primero y de segundo. Sí. No Sí, sabía. porque ustedes deben terminar deben terminar el 30 de mayo. Ya después solo es actividades complementarias por los que deben los exámenes, los trimestres, y ya después empiezan los papeleos. El tercer periodo de examen, según Sí. debe empezar el 19 de mayo. Es el tercer periodo de exámenes. El 19 de mayo debe empezar ya ustedes sus últimos exámenes para que puedan ya terminar toda esta parte. Pues esta es la parte que nos corresponde analizar. Entonces, como le mencionaba, es nada más terminar ya, cerrar ya este mes para los exámenes y estar ya al día. Ustedes terminan mucho más antes que los demás para que puedan ver su papeleo, qué falta, qué no falta, y acuérdense que tenemos que subir calificación. Entonces, ya constantemente, el 19 de mayo, 30 de mayo son las últimas actividades, y el mes de junio nada más es repaso de actividades para complementar. Entonces, de esta manera, pues tenemos esta opción. Bueno, muchachos, de esta manera también damos por terminado la clase del día de hoy de la materia de formación cívica y ética. Nos vemos más tarde. Cuídense, que estén bien. Buen inicio de semana, muchachos. Acuérdense que estamos ya comenzando la segunda semana y pues, ante todo, pues ya vieron que ya descansamos 2 días. Nada más vamos a echarle lo último que hace falta, y actividades, tareas que tengan pendientes, pónganse al día para no tengan ningún problema con ningún maestro, ¿sí? Así que por favor, estamos al pendiente, esperen el tiempo que les toca para poder conectarse, porque si no, van a estar perjudicando al maestro que tiene clases ahorita. Si el tema fue corto, ya ni más que abarcar, ¿verdad? Tampoco quiero adelantar otros temas, porque pues si no, vamos a terminar mucho más antes de lo debido. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente, cuídense, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, muchachos. Adiós, maestro. Adiós, adiós, cuídense.